Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 26. Estados Unidos en la profecía. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán. Dice el salmista: Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos. La declaración «Ha llegado la hora de su juicio» indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. La obra del juicio que comenzó en 1844 debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: teman a Dios y denle gloria, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El resultado de una aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con el fin de estar preparado para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será el patrón para medir el carácter en el juicio. El primer ángel de Apocalipsis exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den gloria, y que lo adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido un solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Para entender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen, la marca? La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en Apocalipsis 12, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En ese capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13 se describe otra bestia, parecida a un leopardo,
a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande poderío. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder, la sede y la autoridad del antiguo Imperio Romano. De la bestia parecida a un leopardo se dice lo siguiente: le fue dada una boca para proferir palabras de orgullo y de blasfemia, y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Se le dio poder para actuar 42 meses. Y dice el profeta: una de sus cabezas parecía herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal oprimiría al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el 538 después de Cristo y terminó en 1798. En este año, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su herida mortal y se cumplió la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. En este punto se introduce otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que surge indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de bestias, las cuales surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan las terribles escenas de conquista y revolución por medio de las cuales los reinos han obtenido poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe surgir en un territorio hasta entonces no ocupado y crecer gradual y pacíficamente. Por tanto, no podía surgir de entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a Estados Unidos de Norteamérica. Un escritor notable, al describir el surgimiento de Estados Unidos, habla del misterio de su aparición de la nada, y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de Estados Unidos como un imperio maravilloso que emergía y que, en el silencio de la tierra, crecía diariamente en poder y altivez. Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos, fundadores de esta nación, dijo lo siguiente: buscaron un lugar retirado que fuera inofensivo por su oscuridad y seguro por su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese disfrutar de la libertad de conciencia. Contemplemos las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, los cuales describían adecuadamente los rasgos del carácter de Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros exiliados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que decidieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia,
la cual hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Además, se concedió libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Pero la bestia, que tenía cuernos como un cordero, hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una contradicción extraña entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera indica que la autoridad de esa nación será ejercida para imponer alguna observancia, lo cual será un acto de homenaje al papado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor existirá un estado de decadencia religiosa similar a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, necesariamente debe evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por más importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles sobre los disidentes será el inevitable resultado. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. El papado ha intentado adulterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley, y el cuarto mandamiento ha sido cambiado para autorizar la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. El aserto, tantas veces repetido, de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su Sermón del Monte dijo: «No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento». Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia, y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de aquella. En el Catecismo Católico de la religión cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace la siguiente declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa Día del Señor y es lo que ha venido a ser. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten,
porque al guardar el domingo ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas bajo pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino la señal o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente, y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza que jamás haya sido dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La advertencia contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué serán afligidos y tengan oportunidad para librarse de ellos. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que reciban la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la recibirá. El profeta de Patmos contempló a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero.